Hola, me llamo Melissa Kasky y este es capítulo 4. Se llama La adquisición del español como lengua minoritaria. Fue escrito por Kim Patowski. Se centra en las estructuras del español que adquieren los hablantes de español criados en los Estados Unidos. Los hablantes de herencia saben al menos algo de español y también el inglés. Tienen cierta proficiencia en las dos lenguas, pero hay otros factores que varían entre los hablantes de herencia y cómo adquieren el español como lengua minoritaria. Vamos a ver los hallazgos de varios estudios. Para los hablantes de herencia hay que considerar lo siguiente: el dialecto, el uso de los dos idiomas en la vida cotidiana, el nivel de escolarización recibido en español y inglés y la edad de adquisición del inglés. Hay 4 factores en la adquisición de una lengua minoritaria: el papel de la edad, los patrones del input lingüístico, la concentración local de hablantes en la lengua y el orden de nacimiento. Hay 2 patrones generales en que los hablantes de herencia adquieren el español: la adquisición simultánea y la adquisición secuencial. La adquisición simultánea es cuando un niño recibe el inglés y el español desde que nace. Esto no significa que durante su vida hablarán las dos lenguas de manera igual. Todo esto dependerá en la lengua oficial en donde se cría. La adquisición secuencial se trata de una de las dos lenguas se empieza a adquirir posteriormente a la otra. Según Escobar y Patowski, en los Estados Unidos, un niño de 9 años que escuchó y habló solo español durante los primeros años de su vida típicamente tendrá un sistema del español más fuerte que el niño que estuvo expuesto al español y al inglés desde su nacimiento o entre la edad de 1 año y medio y 4 años. Hay una fuerte correlación entre la edad a la que se empieza a aprender el inglés aquí en Estados Unidos y la proficiencia de la primera lengua como español, o sea, la lengua minoritaria. Entonces, uno se utiliza el inglés en más contextos porque es la lengua mayoritaria. Luego, los niños tienen menos oportunidades para hablar la lengua minoritaria. Un estudio por Carrera y Kagan en 2011 se trata de 400 hablantes de herencia en los Estados Unidos. 75% fueron nacidos en los Estados Unidos. 78% había hablado solo español hasta los 5 años o cuando entraron a la escuela. Otro estudio por Patowski es donde hay 408 hispanos que nacieron en Chicago, solo 28% monolingües en español hasta la edad de 5 años. Y en conclusión de este estudio, menos español fue utilizado por su reducido estatus sociopolítico. Menos contextos para hablar español significa menos posibilidades de desarrollar el sistema lingüístico de su lengua minoritaria. Los que llegaron a la edad de 9 años con solo español tendrán un sistema del español más fuerte. Hay una fuerte correlación entre la edad a la que se empieza a aprender una lengua mayoritaria y la proficiencia de la primera lengua en la lengua minoritaria, que es español en este caso. Hay 3 estudios que subrayan esta correlación. El primero fue hecho por Anderson. Él hizo una investigación donde grabó 2 niñas de Puerto Rico que llegaron a los Estados Unidos a las edades de 3 y 1. Al llegar, la niña mayor no cometió ningún error de concordancia y la niña menor solo 8% de errores. 2 años después, las niñas fueron grabadas otra vez y los errores de la mayor aumentaron
5% y la niña pequeña hasta 15%. Con más años y más pruebas de escuchar la gramática, la niña de 1 año había cometido más errores porque había perdido de manera más significativa entre rasgos de su español. El segundo estudio lo hizo Montoll en 2002. Tiene correlación y es donde encontraron un grupo de adultos que de niño habían empezado a aprender el inglés antes de los 7 años. No empleaban ciertas marcas gramaticales de tiempo ni aspecto en su habla. Montoll describió que había huecos o se llama lagunas en el sistema verbal cuando llegaron a ser adultos. Pero los que fueron expuestos al inglés después de los 8 a 12 años no cometieron errores en español. Este tercer estudio concluye, igual que el anterior, que un inmigrante que llega a los 9 años muestra que se disminuye el español y de 9 a 12 años se mantiene la estructura gramatical de la primera lengua. El input quiere decir quién convive con el niño. Los padres, los abuelos, los dos, o una madre que habla español y el padre no, o una combinación que varía, ¿no? En este estudio concluyeron que el patrón más exitoso fue que cada padre le hable en las dos lenguas al niño, lo que muchos niños tienden a rechazar el uso de la lengua minoritaria por verse diferentes en la sociedad. Otros factores con input son la concentración local de hablantes en la lengua y también el orden de nacimiento. Si un inmigrante va a Miami, hay 70% de la población local de hispanohablantes y con esta misma persona es 20 veces más probable de desarrollar habilidades en español. Concluyeron que los padres de la generación 1 que emigraron a los Estados Unidos con hijos de la generación 2 tienden a desarrollar un mayor dominio de español. Cuando un niño llega a los 5 años y empieza la escuela, empieza a aprender el inglés. Aunque se mantiene el español en casa, no llega a adquirir las mismas estructuras que sus compañeros monolingües porque hay una falta de input en español. Según Escobar y Patowski, cuanto más temprano sea el inicio del bilingüismo con una lengua minoritaria menos completo, puede llegar a ser el sistema de la lengua minoritaria. Hay 3 sistemas de los hablantes de herencia: los tiempos verbales, el aspecto y el modo. Y hay 2 estudios. Uno en Los Ángeles, y concluyeron que con generaciones 2 y 3 que de la lengua española utilizaron tiempos verbales más simplificados en la generación 1. Y el estudio número 2, los que utilizaron tiempos más simplificados no impide que puedan comunicar los hablantes de herencia. En conclusión, es obvio que la lingüística básica varía mucho por los hablantes de herencia y cuando uno se adquiere el inglés al llegar a los Estados Unidos, produce interferencias con la lengua minoritaria. Esto se debe a causa de muchos factores como la edad, el input, la concentración de hablantes de herencia en la comunidad y también el orden en que uno se nace. Por eso, como adultos interesados en la lengua española, es importante que promovamos el estudio y mantenimiento del español, aunque sea para la primera o segunda o tercera generación. La lengua española es importante para la identidad de los hispanos. Me llamó la atención de cómo mis estudiantes están tan afectados cuando llegan aquí a los Estados Unidos. Veo con la demora de edad a que llegan mejor su español. No tenía ni idea de que los años 9 a 12 se considera el periódico
rico para aprender la gramática como lo suficiente para adquirir otra lengua y mantener la primera. Les dejo a mis compañeros de clase con unas preguntas. ¿Se han dado cuenta que los hablantes de herencia después de los 9 años mantienen la estructura gramatical del español? Me sorprendió que los estudiantes tienden a rechazar el español por verse diferente. ¿Sucede en sus clases? Bueno, gracias. Mis citas.